Un mensaje a las autoridades. Señores, yo estoy de acuerdo que ustedes hagan sus deportaciones. A todos los haitianos que estén ilegales, no importa que deportarlos, ustedes están en su derecho, ustedes están en su trabajo, no hay problema. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes están haciendo. Ustedes están deportando niños, adolescentes, para Haití, niños que nacieron aquí en Santo Domingo, ustedes los están deportando, solo están en la frontera sufriendo. Están sufriendo en la frontera, señores. Hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes están haciendo. Aquí en Santo Domingo se respetan los menores, se respetan los niños. Entonces vamos a respetarlo también al niño haitiano, al menor haitiano, que también ellos necesitan un respeto. Así como ustedes respetan a los menores aquí en Santo Domingo, vamos a respetar a los menores haitianos. ¿Okay? Hagan su trabajo, pero háganlo bien. Hagan su trabajo bien. Porque no es justo que ustedes cojan a un niño y lo manden para Haití, donde el niño no sabe para dónde coger. Así que miren a ver, hagan su cosa bien. Hagan lo que ustedes quieren, pero háganlo bien. Ustedes están en todo su derecho. Pero hay leyes. Hay leyes inmigratorias. ¿Ok? Hagan su trabajo bien, porque se están pasando. Se están pasando de las rayas, se están pasando. Un niño es un niño. Y no es justo también que ustedes cojan a una mujer embarazada o una mujer recién parida y tenerla 24 horas en un camión sin darle agua, sin darle comida, sin darle nada. Y cuando a ustedes se les da la gana, es que ustedes van y la ponen allá, yo no sé dónde diablo, en Jaina, yo sé dónde que la ponen. Entonces tú la vas a deportar, dale agua, denle comida. Y no la dejes 24 horas en un camión, dando vuelta con un niño en la mano. ¿Es justo? No es justo. Así que miren a ver. Hagan lo que le dé su maldita gana con su país. Pero sean justos. Porque somos seres humanos. Y estamos perdiendo lo que es la humanidad. Hay que hacer la cosa bien. Depórtenlo, hagan lo que ustedes quieran, pero no lo maltraten. Porque hoy por ti, mañana por mí. Yo siempre digo, un policía, un narcotraficante y un ladrón tienen la vida en un hilito. Se piénsenlo bien. Hoy por ti, mañana por mí. Todo lo que sube baja. Todo lo que sube baja. Y todo esto va a pasar. Porque esto siempre ha pasado aquí en la República Dominicana, pero todo va a pasar. Pero tengan un corazón. Hay muchas personas que se están olvidando que Dios existe. Y tenemos que ayudar a nuestros prójimos. Y se están olvidando de eso. Santo Domingo es un país muy creyente y muy humanitario. Se está perdiendo eso. Se está perdiendo. Ustedes están en todo su derecho de deportar a quien le dé su maldita gana. Deporte a quien le dé su maldita gana. Pero hay que tener un respeto. Hay que tener un respeto porque ellos son humanos también. Aunque sean haitianos. Yo estoy harta, estoy cansada, estoy mamá. Y eso da mucha vergüenza delante de las otras naciones. Porque ahora ustedes son los peores. El dominicano es racista, el dominicano es humano, el dominicano es de todo por lo que está pasando. Entonces por uno pagan todo. Y se ve feo que una gente le coja odio. Entonces por el que hace lo malo, paga el que no hace el mal. Ahora no dice un dominicano, dice los dominicanos son racistas, los dominicanos no quieren saber lo haitiano, los dominicanos que, ¿por qué? La forma que ustedes están tratando a esas personas.
Entonces hay que tener una consideración. Por ejemplo, yo soy familia dominicana y haitiana. Mis hermanos, nosotros somos haitianos y dominicanos. Ahora mismo yo tengo los hermanos míos, tengo una parte que tienen papeles de aquí, otra parte que no tienen los papeles de aquí. ¿Qué hago? ¿Lo dejo en Santo Domingo porque me lo maten? Dejo que me maten a mi hermano. Tengo que traerlo para acá para protegerlo. Ellos tienen derecho en el país. Son dominicanos y son haitianos. Entonces, si lo cogen en la calle, ¿qué va a hacer? ¿Me lo van a mandar para Haití? Donde ellos tienen derecho también de estar aquí. Porque es de padre haitiano y madre dominicana. Pero todo es difícil para hacerle los papeles. Porque tú vas a arreglar los papeles y te piden 20 vainas. Porque esto es rico y mueve una cosa. Y entonces dicen que los haitianos le están cogiendo los espacios a los dominicanos en la escuela. Levante su maldita nalga temprano como es un haitiano que quiere estudiar. Había uno haciendo un video ahí que, ay, que mira cómo están todos los haitianos en la escuela dominicana. Mierda. ¿Por qué usted no se levanta temprano, coñazo? Y vaya, apunte a sus hijos temprano al colegio. Y está diciendo que ustedes cogieron el lugar. ¿Lugar de qué? La educación se niega. La educación no se niega en ningún país. Tanta mierda que ustedes hablan. Es harta que estoy, es mamá que estoy. O esta vaina de inmigración de mierda. Que los haitianos están cogiendo el lugar en los, ¿cómo se llama? En los hospitales, en la escuela. El haitiano, coño, pasa el día entero trabajando, coño, después se baña, coño, y coge para su escuela para poder estudiar. Eso es malo, coño. Hay que negarle, coño, la educación. Ellos se levantan, coño, se ponen su uniforme y van a estudiar, coño, y también es malo. ¿Cuándo usted ha visto que la educación se le niega a una persona? Es porque usted no se levanta, coño. Usted tiene que levantarse, coño. Levantar su larga de la cama, apuntar a sus hijos temprano, como ellos hacen. Que la madre haitiana se levanta su larga, se levanta a 5 o 6 de la mañana y hace una fila para apuntar a sus hijos al colegio. Para que sus hijos tengan, coño, estudien, tengan una educación, por lo menos. Entonces, eso a ustedes les duele. Tanta mierda que hablan. Ustedes lo que tienen que concentrarse, coño, en lo que está pasando en Santo Domingo. La delincuencia y toda esa mierda también. Que le están tapando los ojos con inmigración, que haitiano y no resuelven lo que tienen que resolver. Me importa un culo, coño, que me metan presa y que me manden para donde quiera. Y es verdad. Tanta mierda que hablan, tapándole los ojos, coño, al pueblo dominicano. Inmigración, y no resuelve lo que tienen que resolver. Get, mamano. Et puis nous même haïtiens, dégagez, nous mettez grand monde pour nous faire ça, nous pour nous faire la pays nous. Mais qui nous fait de respecter nous, saber nous. Ça fait honte. Mettez grand monde nous faire ça, nous faire la pays pour nous sortir dans vieux pays ça. On va foutre esclave encore, pas esclavage encore. Pas esclavage, c'est fini. On fout travail pour le monde. Bah, ça fini. Mettre grand monde dans nous pour faire pays nous avancer. Pour nous sortir dans ça. Bah, fait ça. Mettre grand monde dans nous. Moi, dis nous. Le monde respecter nous. Le monde saler nous. Pour nous finir avec ça. Allez, bye, comme ça. Fais ça dans faire. Pour nous avancer. On va respecter nous. Ok? Regardez, moun. A bagay immigration ça. Fatigué avec ça. Cansada. Regardez le monde.